Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, muy bienvenidos a este espacio de Vida para Todos, bienvenidos a todos los que nos acompañan en nuestro Facebook Live en vivo, gracias por acompañarnos en nuestro feed, gracias por suscribirse también a nuestro canal Vida para Todos CR, gracias a los suscriptores, a los que nos ven en nuestra transmisión en vivo, transmitimos desde Alajuelita, San José, Costa Rica, y damos gracias por su gratísima compañía al estar aquí con nosotros. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por estar, cariños para todos, saludos para todos, pero llegó el momento de compartir la palabra de Dios. Recordemos siempre, y siempre lo digo, que nosotros hablamos de la Biblia, la palabra de Dios. Este es nuestro mensaje. El mensaje que predicamos siempre está basado en la bendita, sabia, poderosa y gran palabra del Señor. Quiero comenzar leyendo el libro de Mateo, en el capítulo 4, verso 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sí? Lo voy a leer en otra versión, me gusta a mí compartir siempre versiones, me da una nueva perspectiva. Dice: desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios porque su reino se va a establecer aquí. Cuando mencionamos la palabra, hay dos asuntos importantes aquí, o tres asuntos importantes, por así decirlo. En primer lugar, lo importante aquí es que Jesús comenzó a predicar como un heraldo, ¿no? Algo estaba por pasar, algo estaba entrando a este mundo, cuando Jesús, después de 30 años de esperar llegar a esta edad para comenzar a predicar, porque tuvo que esperar hasta el desierto, hasta los 30 años, cuando finalmente el Espíritu lo lleva al desierto, donde es tentado, en algún momento hablaremos sobre ese tema, donde es tentado, y luego de la tentación él sale y comienza a predicar. Qué interesante que en un mundo oscuro, en un mundo de total oscuridad, de repente la luz se hace visible. De repente alguien predica. Hay que recordar que para esta época ya también el Juan el Bautista ya estaba predicando, ¿no? Ya estaba predicando, estaba anunciando que venía el Señor para esa época. Pero hasta aquí nadie formalmente había hablado sobre el reino de Dios, el arrepentimiento, a excepción de Juan, que había comenzado unos meses antes que Jesús. Qué importante que es que en un mundo oscuro de repente brille la luz. Hay una nueva oportunidad. Y lo que surge aquí, lo que surge de este pasaje, de manera inmediata comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El heraldo, en este caso el heraldo, que es la palabra predicar, ¿no? Ese significa heraldo, es la palabra predicar en griego. Dice el heraldo en esa predicación: arrepiéntanse. Este es el primer mensaje de Jesús cuando comienza su ministerio: arrepiéntanse. En otras palabras, arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento tiene que ver con la autoridad que le daba Cristo, que le daba el Padre a Jesús, ¿sí? Y está hablando del cambio de actitud que debe tener el ser humano en relación a ese reino. Lo primero que resalta la cita, además de la predicación, es esta palabra que utiliza Jesús, que es la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento va a generar en la vida humana y va a generar en el ser humano una corriente de milagros.
El arrepentimiento es lo que genera una corriente de milagros. Y quiero que me preste atención aquí, querido amigo, en este momento, porque esta palabra arrepentimiento tiene gran connotación con el cambio de actitud que tenemos que tener o que el ser humano tiene que tener con respecto a aquel que dice, como dice esta versión, me gusta como dice, que su reino va a ser establecido aquí en la tierra. Su reino, su soberanía. Usted se imagina, en este reino, en este mundo, perdón, solamente había un reino, el reino de las tinieblas. Ese era el Dios del siglo, ese era el Dios del hombre, el reino de las tinieblas, el caos, la muerte, la perdición, el pecado, la oscuridad. Pero cuando se establece el reino, lo que hace que el ser humano cambie y tenga ahora una nueva opción, porque en el mundo hay dos opciones, el bien o el mal. El mal que pertenece al reino de las tinieblas, donde no hace falta arrepentimiento, y el bien, el reino de la luz, el gobierno de Cristo, donde hace falta para ingresar la condición, la tarjeta de acceso es el arrepentimiento. Y cuando se produce el arrepentimiento, lo que vemos inmediatamente posterior a esta predicación es una corriente de milagro. Una corriente de milagro que el Señor comienza a obrar en los seres humanos. Yo me pregunto si en esta época necesitamos una corriente de milagros. Yo estoy súper interesado en que haya una corriente de milagros. Yo creo fervientemente de que cuando el corazón del hombre se arrepiente, cambia su actitud, cambia su estilo de vida, hace lo correcto, se mantiene en determinados asuntos con una línea recta en su vida, en su familia, en su persona, Dios comienza a hacer un milagro. Hay veces en que necesitamos que el hombre cambie, o que el ser humano, cuando hablo del hombre hablo en términos genéricos, ¿no? Hay veces que Dios necesita que el ser humano cambie de rumbo, deje el pecado, deje el vicio, deje la mala vida, deje de hacer aquello que daña a otros y a sí mismo, para comenzar a generar esa corriente de milagros en él o en ella y en los que lo rodean. Qué importante que es el arrepentimiento, ese cambio de actitud. Pero solamente la corriente de milagros que tiene que ver con esto, ¿no? Imagínense, voy a poner dos puños así, ¿no? Al puño izquierdo le voy a llamar arrepentimiento y al puño derecho le voy a llamar reino. Entre el puño izquierdo y el puño derecho hay una conexión como si fuese una corriente eléctrica. Esa es la corriente del Espíritu, la corriente del milagro. No puede haber milagros si no hay arrepentimiento. No puede haber milagros si no hay reino. Es súper importante que usted comprenda esto. No puede haber milagros si no hay arrepentimientos. No puede haber milagros si no hay reino. Es necesario el reino y el arrepentimiento para que estos dos se unan, para que estos dos logren conectarse a través de esa corriente de milagros. Uno puede predicar, como diría Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Y uno puede invertir su vida en la predicación. A veces escuché a un pastor hace hace un par de semanas atrás, a un pastor decirme estas palabras.
Federico, qué dura es la gente. Dura es la gente, el reino de Dios está, el reino de Dios está, pero lo que falta es el arrepentimiento. Esto se llama arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento entra, cuando viene ese cambio y uno entiende que Dios es real, que Dios se ha establecido, que el reino de Dios está aquí, necesitamos un cambio de mente para comprender el reino. El reino de Dios no funciona como estamos acostumbrados. Él opera en su soberanía. Y hay muchas cosas que nuestra humanidad no entiende. Pero la manera de que Dios manifiesta su poder en el ser humano, en la vida de las personas, comienza con el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí es donde se va a generar la corriente de milagros. ¿Quiere usted ver un milagro en su vida? ¿Quiere usted ver un milagro en su hogar? ¿Quiere ver un cambio en su situación? Bueno, quiero que sepa esto. Primero, el reino de Dios ya está entre nosotros, se ha establecido. Al venir Jesús y al morir Jesús en la cruz, le quitó al diablo el poder que tenía de control absoluto. Porque el diablo tenía el control absoluto. Pero al venir el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no hay otro, solo Jesucristo hombre, al haber un mediador, el reino de Dios se estableció. Y cuando el reino de Dios se estableció, ahora hay un poder que opera en la tierra, un poder grande, fuerte, que está a favor de los seres humanos y no en contra de los seres humanos. Que está para bendecirlos, para salvarles, para perdonarles, para darles vida, para traer esa corriente de bendición, o esa corriente de milagros que quiere producir Dios entre los seres humanos. Donde hay milagros es porque hay arrepentimiento. Donde no hay milagros es porque no es que no esté el reino, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es el interruptor, ¿no? O el disyuntor que dispara la corriente de milagro y el reino de Dios entonces produce lo que tiene que producir. El milagro en la vida de las personas. Mi pregunta en esta tarde, querido amigo, es: el reino de Dios, a veces pensamos que es otra cosa, pero el apóstol Pablo lo escribió claramente en el libro de Romanos capítulo 14, cuando él dijo: el reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, es gozo, es paz en el Espíritu Santo. La justicia de Dios, ¿sí? Ante tanta injusticia, la paz de Dios ante tanto caos y el gozo del Señor ante tanta tristeza. Eso es el reino de Dios. Y estas tres cosas, justicia, paz y gozo, es el resultado de esa corriente de milagros. Cambia la injusticia en justicia, el caos en paz y la tristeza se transforma en gozo para aquellos que se arrepienten, porque el que se arrepiente recibe la primer descarga del reino de Dios, que es esa corriente de milagro. Cambia a la persona, cambia el corazón. Cuando el corazón de la persona, hablando de la vida misma, no está llena del Espíritu Santo, es cuando comienza a estar sujeto a ese reino, porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, reino de los cielos, la misma cosa, ¿no? Porque en el reino de los cielos o en el reino de Dios hay un solo rey, el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces todo aquel que se somete a Él y se arrepiente y le dice: Jesús, entra en mi corazón, quiero que seas el Rey de mi vida,
ahora comienza a estar sujeto a su palabra. Porque en el reino de Dios, la obediencia es lo que da lugar a la corriente de milagros. Recordemos esto, ¿no? Volvemos a recordar lo que dice el texto. Jesús comenzó a predicar: conéctense con el reino, conéctense con la corriente de milagros. ¿Cuántos quieren tener una corriente de milagros? Pero la corriente de milagros comienza con el arrepentimiento. Entonces el reino de los cielos se acerca a tu vida. Para ir dándole cierre a este mensaje, a esta idea, quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está el reino de tu vida? El reino de Dios. La distancia entre tu persona y el reino depende del carácter del arrepentimiento. Si tú entiendes de que el reino de Dios está tan lejos que es inaccesible para ti, no es culpa de Dios, no es culpa de Jesús, no es culpa del Espíritu Santo. Si el reino de Dios está lejos de ti, es porque todavía no has cambiado tu actitud. Todavía no has cambiado tus formas. Todavía no te has arrepentido. Cuando empieza el arrepentimiento en tu vida, el reino comienza a acercarse. Y cuando realmente lo entiendes y te arrepientes de todo corazón y entiendes que eres un pecador y que Cristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario, el reino de Dios se establece en tu vida, entra a tu vida, y en ese momento la corriente de milagros empieza a impactar en ti, comienza en tu persona, en tu familia, en tu entorno, en tu ministerio. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento genera todo. Es el disparador para que la corriente de milagros comience a generarse en tu vida. Querido amigo, en esta tarde te animo de todo corazón a que te arrepientas. Tal vez estás yendo a una congregación, a una iglesia, o no estás yendo, o antes iba a una iglesia, antes ibas, pero ya no estás yendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comienza con arrepentirte. Comienza con cambiar tu actitud, con creer. Arrepentirse es dejar de creer en las cosas de este mundo y comenzar a creer en las cosas celestiales. Lo que Cristo vino a ofrecerte. Él dijo que estaría con nosotros. Él dijo que nos acompañaría. Él dice que nos ama. Cree en la palabra, cree en Jesucristo, y cuando creas en Jesucristo, el reino de Dios se acercará, y cuando se acerquen serán como dos polos y habrá una corriente ahí en el medio, es la corriente del milagro, y empezará tu vida a ser transformada, y empezarás a notar y a comprender y a ver el reino de una manera totalmente diferente. ¿Quieres ver milagros? Arrepiéntete. ¿Quieres que el milagro ocurra en tu entorno? Dile que se arrepientan. Si en tu ministerio no hay milagros, es porque falta arrepentimiento. El cambio de actitud. El volcarse a las cosas sagradas de Dios. Y cuando te vuelcas a las cosas sagradas, entonces comienza esa conexión milagrosa. Querido amigo, te animo a que te arrepientas para que entiendas que el reino de Dios ya se ha establecido y está aquí para bendecirte y bendecirnos. Te mando un abrazo, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Chao.